Hoy en día se maneja todo por conveniencia. No damos nada sin recibir algo a cambio y no recibimos nada si no damos algo a cambio. Pero hace más de 2000 años hubo alguien que fue contra la corriente de este mundo. Alguien que, sin esperar nada a cambio, lo dio todo, aun su propia vida, para salvarme a mí, para salvarte a vos, Jesucristo. Esa salvación fue por gracia y es bueno para nosotros cada día recordarlo. Y así será hoy en 6 minutos de gracia. Llegamos a nuestro tercer martes hablando de discipulado y les recuerdo, estoy utilizando el material de nuestro Centro de Capacitación Teológica, el libro Transferencia de Vida, un libro de discipulado. Vamos al pasaje. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Vamos a pararnos ahí. La orden ya sabemos, teníamos que ir a ser discípulos. El verbo, lo principal, era hacer discípulos, no seguidores. No me tienen que seguir a mí, tienen que seguir a Jesús. Y esto es fundamental porque con los años he visto personas siguiendo personas. Y cuando seguimos personas y esa persona nos defrauda, después nos alejamos del Señor. No, yo sigo al Señor y mi responsabilidad como discipulador es hacer discípulos que sigan al Maestro. Ahora, vamos a la palabra id. En el griego se puede traducir mientras estoy yendo o habiendo ido, ¿sí? Mientras estoy yendo, caminando, porque el hacer discípulos es una acción, o habiendo ido. Se supone que tengo que seguir la gran comisión. La gran comisión implica yendo, es acción, o sea, el discipulado es un estilo de vida. Nadie tiene que pedirle permiso a otra persona para ser un discípulo. Yo busco discípulos. De hecho, el discípulo que no tiene discípulo no es discípulo. ¿Ya tiene un discípulo? Porque yo no tengo que pedirle permiso a nadie para ir a alcanzar a una persona con el Evangelio de Jesucristo y enseñarle que guarde todas las cosas. Hacer discípulos tiene que ser natural en mi vida. Hacer discípulos es parte de lo que yo voy haciendo, voy transfiriendo lo que Dios me enseñó. Jesús nos enseña, ¿sí?, que tenemos que hacer discípulos, pero si ustedes van mirando la Biblia, el Señor Jesús estuvo un día haciendo discípulos cuando alimentó a los 5000. No estuvo en un salón de clases. El discipulado no es una materia, el discipulado es una función que voy cumpliendo en diferentes lugares. El discipulado lo hago en todo el contexto de la vida diaria. Tal vez usted va a ser discípulo y dice, bueno, pero yo no puedo porque ¿qué material voy a usar? En primer lugar, lo único que tiene que utilizar es la Biblia. Después hay materiales muy buenos que guían desde la salvación hasta la consagración, pero tengo que vivirlo. Y el discipulado implica mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Yo me entrego por completo para transferir mi vida en la vida de un discípulo, pero no puedo reproducir lo que no tengo. Para eso tengo que haber estado en contacto con el Maestro. Pero luego dice bautizando, id a ser discípulos y bautizándolos. Cuando pensamos en bautismo, tenemos que colocarlo en el lugar correcto. El bautismo es el testimonio público de un individuo que puso su fe en Jesucristo. Otra vez, el bautismo es el testimonio público de un individuo que puso su fe en Jesucristo. O sea, es la manifestación externa de lo que sucedió en mi interior. Pero no tiene nada que ver con la salvación. Muchas personas confunden porque cuando va a otro evangelio dicen el que creyere y fuere bautizado. No, el ser bautizado, el primer bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo colocándolo dentro del cuerpo de Cristo. Pero aquí está hablando de bautismo de agua. Es la manifestación externa. Cuando en la Gran Comisión indica bautismo, me habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, los bautizos para que se identifiquen con la Trinidad. Los bautizos para que se den cuenta que tenemos la nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios. Entonces, usted ve el versículo y dice, por tanto, id
movimiento, haced discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre. Una persona que realmente nació de nuevo va a tener deseos de ser bautizada. ¿Por qué? Porque va a querer contarle al mundo lo que el mundo hizo. Lo único que yo no veo en la Biblia son que el bautismo le agregue algo a la salvación. El bautismo es un mandato que tengo que obedecer porque amo a Dios. Pero una de las cualidades asombrosas de la Trinidad es que vive en mí. Y el hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas, cuando una persona cree, empieza a vivir con la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la vida con aquella persona que nació de nuevo. Es interesante pensar, bueno, como cristiano yo tengo a Cristo, pero también tengo al Padre y al Espíritu Santo. Y es lo que comparto con otras personas. Así que Jesús les enseña a sus discípulos a ser discípulos, no en un salón de clases, sino a ser un imitador del Maestro y a que compartan una unidad con el seno trinitario increíble. ¿Por qué? Porque siendo discípulo del Maestro, soy un seguidor de Cristo. Pensamos, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué tengo que hacer después? Les tengo que enseñar. Justamente en el próximo video vamos a hablar de eso, pero recuerde, hacemos discípulos, no seguidores.